Medir, establecer parámetros o indicadores para los estándares de servicios son algunos de los elementos importantes relacionados al tema cómo definir una estrategia de reducción de costos. Y es precisamente esto lo que desarrollaremos hoy en el programa La Voz del Contador Privado. Agradecemos como siempre a nuestros patrocinadores Cyberfood y Tecapro. Acompáñenos. Estimados colegiados, nuevamente es un gusto saludarlos a través de su programa La Voz del Contador Privado. Gracias al gentil patrocinio de las empresas Cyberfood y Tecapro, quienes nos acompañan en estos mensajes que llegan hasta todos ustedes. Hoy tenemos la grata visita de una persona, una cara no conocida en este colegio, es la primera vez que nos acompaña y al cual le agradecemos muchísimo. Hay un tema importantísimo, cuál es la estrategia para definir una reducción de costos. En estos tiempos de suma importancia este tema, porque todos nos hemos visto obligados, no solo en las empresas, sino que también en nuestros hogares, en nuestra vida familiar, nos hemos tenido que ver obligados a hacer ajustes en los costos, pero no es tan sencillo. Y por eso hoy el ingeniero industrial don José Lee McIntyre nos acompaña. Él es especialista en la materia y al cual agradecemos nuevamente su visita. Don José, un placer tenerlo acá en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y muchas gracias. Un gusto, la verdad que un placer y como usted lo decía anteriormente, es la primera vez que participo con el colegio y muy agradecido y complacido y ojalá por favor tener todas las preguntas que necesiten. Yo voy al final darle los medios para que si tienen alguna duda, alguna cuestión, estar disponibles para todos ustedes. Nosotros como empresa nos dedicamos a ayudar muchísimo a las compañías a mejorar sus resultados, desde el punto de vista muy sencillo de o mejoramos los ingresos o reducimos los gastos o ambas cosas. Entonces lo que buscamos hacer es potencializar lo que las empresas saben hacer mejor y quitarle los ruidos que tienen en el día a día. A eso nos dedicamos y yo creo que hoy en día, como usted lo decía también muy bien, el mercado, la situación del país, la situación del mundo nos demanda mucho más a ser mucho más productivos, mucho más efectivos en todo lo que hacemos en el día a día. Y en el camino nos vamos a dar cuenta que existen un montón de cosas que no nos damos cuenta, que no vemos y que nos están provocando esos costos, esos gastos no necesarios o tal vez no solo no necesarios, sino no transferibles a las ventas o al resultado de la compañía o al servicio de la compañía, que se transforme en algo que el cliente agregue valor y esté dispuesto a pagar por ellos. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudarle a todas las organizaciones a poder ver sus procesos, ver las cosas que hacemos en el día a día para que logren mejores resultados con eso y eliminar aquellas que realmente no nos agregan valor y no nos están dando beneficio en el sistema. Se oye mucho que en la calle, por decirlo así, es que lo que hay que hacer es eliminar gastos o reducirlos. Se oye mucho también que al gobierno mismo, con esta propuesta que tiene el gobierno para acceder a los fondos del FMI, donde también la gente lo primero que dice es que reduzcan costos o eliminen costos de una vez. Pero es un tema que no es sencillo, ¿verdad? Porque por eliminar un costo podemos eliminar un ingreso también, principalmente en la parte privada, digámoslo así. Correcto. Usted nos va a ayudar hoy a ver cómo es que tenemos que tratar el tema, don José. Sí, eso esperamos. La verdad que la idea es poder terminar el día dándole una serie de tips, y tal vez no solo tips, sino estrategias de cómo empezar una cultura de eficiencia y una cultura de maximización de la utilización de las cosas que tenemos, de la inversión que hacemos, del dinero que gastamos en el día a día en nuestros negocios. Y lo que usted decía era muy cierto, el cortar costos, y nosotros llamamos cortar costos, a veces suena como la forma más fácil de lograr el resultado, pero también se puede convertir en un desastre para nuestra compañía y para nuestro negocio si no lo hacemos de forma estructurada, si no lo hacemos de forma inteligente, si no lo hacemos de forma que evaluemos las dos partes de un costo. Porque si yo estoy invirtiendo dinero en una persona, en una máquina, en un servicio, en algo, estoy esperando detrás algo. ¿Qué estoy perdiendo a la hora de cortarlo?
¿Qué estoy sacrificando a la hora de cortarlo? Y si yo no empiezo a pensar en un tema de retorno sobre el dinero que estoy invirtiendo o sobre el dinero que estoy colocando en mi negocio y veo los dos escenarios y hago la suma y la resta y empiezo a cortar costos, me puede pasar lo que usted está diciendo. Corto un vendedor porque es el vendedor más caro y resulta que es el vendedor que tiene los mejores clientes y trae las mejores ventas y muchas veces resulta que la relación que yo tengo con mi cliente es más por la habilidad y la llegada de ese vendedor que lo dejé ir y se me fueron los clientes con el vendedor. Y entonces perdí un ingreso por decir yo voy a cortar costos simplemente porque tomé mal mi estrategia de reducción de costos a nivel de personal. Y vamos a hablar en el camino de varias estrategias, desde la más difícil que tal vez es el recorte del personal y que normalmente tendemos a iniciar por ahí. ¿Por qué? Porque cuando vemos los estados de la compañía, el gasto más grande tiene que ver con el personal. En la mayoría de nuestras empresas, el gasto más grande que tenemos como negocio es la gente que tenemos. Entonces empezamos a recortar cosas como capacitación, cosas como el personal, cortemos aquí, este departamento tiene mucha gente, bajemos la cantidad de gente, pero ¿cuánto me está entregando ese departamento? ¿Cuál es la relación de retorno de ese departamento a los ingresos de la compañía? ¿Y por qué voy a tocar un departamento que tiene una relación muy buena en términos de ingresos a la compañía? ¿Por qué voy a reducir la capacidad de mi personal o limitar a mi personal y no entrenarlo a mejorar cuando esa mejora me puede traer mucho más ventas porque me voy a ahorrar un dinero en una capacitación? Entonces, claramente, uno tiene que establecer cómo medir las cosas que voy a hacer para saber los impactos posteriores. Para saber el impacto mañana mismo, porque corté a una persona, para saber el impacto dentro de un mes, o por qué no dentro de un año, porque corté a una persona. Y esa persona se me va a ir con experiencia, con conocimiento, y a veces hasta con clientes. Y a veces, porque es un buen líder, que puede ser informal y puede ser formal, se lleva hasta gente buena de mi empresa, porque se va y consigue trabajo. Si yo cometo el error de votar a la persona buena, va a conseguir trabajo y puede ser que me jale los otros buenos que yo tengo. Entonces, ese tipo de cosas a veces no se ven al momento de la toma de decisión de cortar un costo. Y por eso nunca recomendamos un corte de costos de esa forma. Sí, porque vamos a ver, lo primero que alguien puede pensar es decir, vamos a quitar al empleado más caro. Sin embargo, no valora por qué es caro ese empleado. Correcto. ¿Qué es lo que él le ofrece a la empresa para que sea caro? Correcto. Pero entonces sí, lo primero que se hace en una planilla dice, yo prefiero cortar uno que no a 5 o a 6. Pero claro, puede entrar en un gran error. Exacto. En una estrategia de este tipo, ¿hacia dónde se fija primero? ¿Hacia los ingresos o hacia los gastos? ¿Qué es lo primero que vemos? O sea, normalmente lo primero que uno hace cuando uno tiene la necesidad, en realidad no debería tener la necesidad, lo que debería constantemente estar evaluando sus costos y constantemente evaluando sus ingresos. Eso debería ser la labor de todo líder en una compañía. Siempre ver en qué estoy invirtiendo mi dinero y cuánto es el retorno que estoy teniendo. Entonces, lo que nosotros normalmente recomendamos es que siempre exista un diagnóstico de dónde estoy invirtiendo y cuánto eso me está devolviendo. Entonces, siempre tengo los ojos en las dos cosas. ¿Qué estoy haciendo hoy y de dónde lo estoy sacando? ¿Y qué gasto estoy incurriendo para generar este ingreso? ¿Está relacionado o no está relacionado? ¿Es proporcional o no es proporcional? Porque puedo estar generando un gasto muy grande y un ingreso muy pequeño. Entonces, lo que nosotros normalmente recomendamos es que descompongamos los gastos, descompongamos los ingresos y asignémoslos correctamente a quien se los merece, para poder yo saber esa persona o ese proceso o ese negocio o ese producto, cuánto estoy ganando en él, cuánto le estoy invirtiendo a nivel de gasto. ¿Su ecuación es positiva o es negativa? Porque las empresas normalmente tienen más de un producto, tienen más de un negocio y tienen un montón de personas dentro del negocio, pero yo tengo que saber y poder medir a través de un diagnóstico qué me está dando cada quien como proceso, como negocio, como persona, como producto. Y yo creo que ahí, entrando al ambiente en el que estamos de los contadores, es un valor agregado que el contador puede hacer en esos análisis muy fuerte, en cómo asigno los costos, a quién se los asigno y cómo puedo medir el ingreso de esos costos para poder decirle a las gerencias, vean, este es un producto que es altamente rentable, no lo toquemos, no busquemos ahorros de costos en este producto, ¿para qué lo vamos a tocar? Si él está muy bien, empecemos a tocar los que están mal primero, empecemos a tocar los que no nos dan una ecuación positiva.
pero a veces cortamos costos por cortar costos porque vemos los números grandes. Este es el departamento más caro, esta es la persona más vieja y con el mayor salario. O por ejemplo, otras cosas, cortemos al nuevo, al que acabamos de contratar, porque lo acabamos de contratar. Pero si viene con un ambiente de querer cambiar las cosas, de nuevas ideas, de mejoras, o sea, puede tener un ambiente tan fresca y tan positiva para el negocio, y yo decido cortarlo porque es el más nuevo. Entonces, no debemos basar nuestras decisiones de reducción de costos en términos de únicamente lo que vemos en la hoja de gastos, o en la hoja de salarios, o en la planilla como tal, sino que tenemos que ser más inteligentes en la toma de esa decisión. Porque ni es malo el que tiene mucha experiencia y es caro, ni el que es nuevo y me sale barato. Al final de cuentas yo tengo que medirlos con indicadores. ¿Qué son esos indicadores? ¿Cuánto me están trayendo? No, voy a cortar este porque tiene los clientes más malos. Pero ¿qué pasa si yo le doy un cliente bueno y la persona logra generar mucho más venta con ese cliente? No es un empleado malo, es un empleado que lo asignamos en cuentas que no lo permiten explotarse, que no le permiten desempeñar su mejor. Entonces, definitivamente las estrategias de reducción de gastos o recorte de costos no son quitemos, sino analicemos. Y por eso es tan importante generar un diagnóstico y poder poner indicadores en cada cosa que hacemos. ¿Cuánta utilización le estoy teniendo a un vendedor? Y yo digo que es un mal vendedor, pero ¿cuánta utilización le estoy dando? ¿Cuánto tiempo le estoy dando a él para ir al mercado? Lo tengo haciendo reportes, lo tengo llenando papeles, lo tengo metido en cosas administrativas que no le agregan valor y le estoy quitando el tiempo que realmente agrega valor, que es que esté de un cliente. ¿Es él el que está siendo ineficiente o soy yo como estructura que lo estoy provocando a ser ineficiente? Ah, no, pero es un mal vendedor, entonces cortémoslo. Sí, bueno, sucede mucho también lo que usted decía, cortemos al más nuevo. Eso es una práctica muy común en esto también. Aquí, sin una pizarra a la par o una computadora, ¿hay alguna forma que usted nos pueda explicar un poquito de cómo hacer ese diagnóstico? Cómo relacionar esos costos con esos ingresos? Tal vez en una forma, no sé si Totalmente. Sin esa pizarra sí se podrá hacer. Sí. Vamos a ver, yo creo que hay principios muy básicos donde ustedes tienen costos que son variables y se relacionan directamente con el negocio y usted los puede dividir. ¿Okay? Usted puede saber que esta compra o que esta inversión va para un producto o va para un negocio en particular. Y definitivamente hay un bloque de gastos, un bloque de costos que son generalizados y que uno puede distribuir proporcionalmente. Y uno puede decir, claro, que ahí tenemos algunas salvedades. A veces pasa que uno distribuye proporcionalmente un gasto referente a la venta y resulta que ese es el cliente que menos me molesta. Es el cliente que es más fácil de atender. Y tengo un cliente que me compra un poquitito, pero hay que estarlo visitando, pero hay que estarle llevando muestra, pero hay que estar bajándole, pero hay que estar llamada y se queja un montón. Entonces, hay que hacer una distribución y buscar involucrar a ventas, a operaciones, a contabilidad, a finanzas, para tomar la mejor decisión de distribución de gastos. No va a ser perfecta, pero va a ser mejor que tomar una decisión al aire. La mejor solución es lograr tener la distribución correcta de cada uno de los gastos en cada uno de los negocios o en cada uno de los departamentos. Pero si no la puedo tener para los departamentos de servicio, entonces generemos una distribución o acordemos una distribución como equipo con un mayor grado de experiencia. Es decir, no sea una decisión solo del gerente o no sea una decisión solo del departamento contable o no sea una decisión del dueño del proceso, porque el dueño del proceso va a decir, no, tírenle este gasto a este otro o tírenle el gasto a este otro. Entonces buscar una distribución que puede ser conceptual y decir, vamos a dividirlo de tal forma porque creemos y sabemos como grupo que es lo que más relación hace sentido. Entonces, yo le diría que lo primero es los que son costos variables y que se pueden amarrar directamente al servicio, tienen que ir a esa canasta como tal. Y los que son generalizados o que sirven para todo el negocio, entonces definamos primeramente una distribución acordada con los expertos del negocio. Y después podemos ir afinando estos gastos o recursos humanos. Bueno, recursos humanos, ¿cómo lo vamos a distribuir? Por la cantidad de gente que tiene cada departamento. Bueno, puede ser que esa sea la mejor forma inicialmente. Entonces hay herramientas para generar esa distribución por experiencia, llamémoslo así,
y poder asignar gastos fijos o gastos de otras áreas que no están relacionados con la venta a los diferentes buckets o de diferentes cajones de negocio. Lo más importante es que lo hagamos consensuado, que todos estemos de acuerdo y que medie la experiencia cuando no tenemos los números asignados definitivamente o correctamente. Y después, obviamente, generemos también la distribución del income, de la entrada, de lo que vendimos. ¿A qué se debe esta venta? ¿De quién es esta venta? ¿De qué producto es? Para poder distribuir bien la entrada. Pero sí tenemos que buscar que en cada uno de nuestros procesos sepamos, o cada uno de nuestros productos o servicios, cuánto trae de venta y cuánto está gastando, para poder tener esa relación que estamos hablando. Entonces, la mejor forma ahorita es la parte de generar una distribución teórica acordada con los expertos. Sí, porque en realidad ahí es cuando vienen los problemas. Hay algunas cosas que sí son fácilmente relacionables. Correcto. Pero cuando hablamos del salario del gerente, de la secretaria del gerente, Correcto. el contador, Sí. entonces están en toda la empresa. Tendemos, sí, pasa muchísimo, tendemos a dársela al negocio más grande y penalizar al negocio que mejor venta nos da. Tendemos a decir, no, que el gerente démosle al negocio tal porque es el cliente más grande y lo va a diluir mejor. Pero resulta que al gerente lo que más le demanda tiempo puede ser el cliente más pequeñito, que es demandante, que tiene problemas a cada ratito y no se lo asignamos a él. Y entonces a él lo vemos como bueno y le metemos un alto costo al cliente que es bueno o al que nos está dando la mayor entrada. La distribución de cosas como esa, el gerente, la secretaria, algunos departamentos qué calidad, que el departamento el mismo contabilidad, cómo lo distribuyo, la gente que tengo en contabilidad, cómo la distribuyo en el negocio. O sea, ese tipo de cosas tenemos que acordarlas. Tal vez no hay una receta única para definir la distribución que le vamos a dar, pero involucrando a las personas correctas dentro del negocio podemos saber cuándo o cómo distribuirla. No vamos a ser equitativos o no vamos a ser proporcionales, vamos a hacer de esta forma. Hay varias herramientas con las cuales podemos usar, pero creo que el conocimiento del negocio es clave para ese proceso de distribución. Usted le entendí que recomienda que sea en principio por la cantidad de empleados que tiene un departamento. No necesariamente. Depende mucho del negocio, porque puede ser que tu departamento más grande no sea necesariamente el que te traiga la mayor cantidad de ventas, por ejemplo. Entonces vas a penalizar un departamento que no tiene una entrada con un costo más alto. Yo creo que lo importante aquí como recomendación es sentar al equipo directivo de la empresa y revisar esas áreas que tienen un gasto, que tienen un costo, y ver cómo la distribuimos a nivel de negocio, que estemos todos confortables con esa distribución y que no haya discusiones a partir de ahí. Porque no vamos a saber cuánto tiempo dedicó el gerente y no le vamos a poner un cronómetro al gerente, me metí al departamento tal, 2 horas de mi tiempo y 3 horas de mi tiempo y vamos a tener ese control. Pero sí, después de que definimos esa distribución teórica como grupo, podemos validarla en el día a día y podemos ir a ver si realmente eso es lo que está pasando y hacer observaciones y hacer monitoreos de esa distribución que acordamos. No, mira, el gerente realmente está más metido en operación que en ventas. Pero lo importante aquí es que podamos tener una distribución que estemos acordando para poder evaluar el negocio. ¿Cuál es la visión? Vamos a ver, determinamos que tenemos que reducir costos. Ok, puede ser porque el negocio no está dando lo que debería dar, o por lo menos sentimos de que se nos ha bajado pues, la utilidad, por decirlo así. O puede ser también simplemente con un objetivo de bajar un precio de los artículos que producimos. Sí, ahí es, se lo explico de esta manera, vamos a ver. Normalmente cuando usted habla de cortar costos, estamos hablando de esa forma. Cuando usted habla de administrar sus costos, usted habla de, hablamos también de vender más, no de reducir lo que tengo acá. Porque una de las primeras estrategias para reducir costos es hacer más. Entonces salir a vender más, salir a buscar, a veces hasta hacer inversiones que me van a provocar a mí un incremento de la entrada y eso va a hacer que mi costo porcentualmente sea menor y mi negocio sea más saludable. ¿Por qué razón? Porque a veces el cortar costos, como decíamos hace un rato, si no son bien evaluados, si no tenemos los números correctos,
podría generar que se nos vaya cayendo o erosionando el negocio. Y entremos en una espiral más bien de corté costos, se me cayó la venta, corté costos y se me siguió cayendo la rentabilidad. Corté costos, entonces me volví más lento, me volví menos eficiente, las cosas tardan más, la gente no sabe, tengo menos experiencia y empiezo a generar una espiral descendiente en que estoy haciendo mi negocio más lento, más ineficiente porque estoy teniendo menos gente y no estoy logrando ni siquiera sostener lo que en su momento eran mis ventas, aunque eran malas. Entonces tengo que más bien empezar a pensar primero cómo elevo el escenario de ventas y busco ingresar, porque muchas veces cuando uno entra en una empresa y le hace un montón de temas de eficiencia y logra ver que en un departamento habían 10 personas, ahora podemos con 8 personas hacer lo que hacen esas 10, lo primero que el negocio piensa, ok, saquemos esas 2, pero ¿y qué pasa si esas 2 me pueden traer más venta? ¿Qué pasa si hay un mercado que yo no estoy atendiendo? Y yo puedo dedicar esas 2 personas y validar que yo me puedo ir a buscar ese mercado con esas 2 personas, que les liberé tiempo porque mejoré el desempeño del departamento. Mejoré el departamento de ventas y resulta que la venta que yo estoy haciendo hoy son 100 y la estoy haciendo con 5 personas. Ahora la puedo hacer con 4, las mismas 100 de venta. Estoy siendo mejor. Pero ¿qué pasa si desafiamos a nuestro sistema a decir, ok, no saquemos esas 5? La persona que nos sobró, mandémosla a vender a otro canal, mandémosla a vender otro producto, mandémosla a buscar nuevos clientes y desafiemos más bien para que nos traiga más ingresos y crezcamos. Porque entonces si no nos vamos a quedar en las 100 con 4 personas. Nos bajan el precio, entonces vamos a tener que ir a buscar quitar de 4 a 3. Ya ahí pasaríamos de una estrategia de reducción de costos a una estrategia de mercadeo, más bien. Correcto, a atacar el mercado con esa persona que hoy tiene el recurso. O por ejemplo, a dar un mejor servicio, a dar un mucho mejor servicio. Esa persona la puedo transformar en una persona de servicio que me garantice que mis clientes están más contentos y que les estoy entregando el producto de mejor forma. Entonces, al hacer yo eso, definitivamente voy a incrementar las ventas. Entonces, yo desafío muchísimo a los negocios en que no pensemos en que, ok, hice eficiente las cosas, cortemos. Y por eso existe un concepto a veces de que cuando la empresa se optimiza, empiezan a despedir. Porque tradicionalmente se ha hecho de esa forma. Pero yo los desafío a, ok, tenés una persona más hoy en día, con experiencia, que conoce tu producto, que conoce tu servicio, pongámoslo a vender. Salgamos a buscar nuevos canales. Salgamos a buscar cosas que no hacíamos antes. Traigamos un producto diferente más y lo ponemos a administrarlo. Y convertimos una ineficiencia en un ingreso adicional. Estimados colegiados, les recordamos que este programa, La Voz del Contador Privado, llega a ustedes gracias al gentil patrocinio de las empresas Cyberfull y Tecapro. Hoy en nuestro programa tenemos como invitado a don José Lee, ingeniero industrial, quien nos está hablando de estrategias de reducción de costos. Esperamos que este programa esté siendo o sea más bien para su utilidad en estos tiempos en que la reducción de costos y gastos es una obligación. Don José, a veces nos hacemos una pregunta. ¿Tenemos más empleados de la cuenta de los que debemos tener o no? Mi consulta en sí es, ¿hay algún parámetro para decir, una fábrica tiene que tener un máximo, un porcentaje de sus gastos en personal de esta cantidad, este porcentaje, o si es una empresa de servicio, tiene que tener X porcentaje en su personal? ¿Hay parámetros para esto? Hay parámetros de comparación, por los diferentes mercados, por los diferentes negocios, las diferentes industrias. Pero yo desafío a las empresas que los parámetros te pueden inspirar a que hay un problema y tenés un problema y que tenés que irlo a buscar. ¿Ok? Porque, por ejemplo, te puede decir que en el mundo el gasto de personal debería ser el 40% del gasto que estás teniendo y uno tiene un 60%. Ok, aquí hay un problema. Pero no es llegar y, ok, ahora cortemos un 20%, saquemos de las 100 personas, saquemos 40, porque ahora sí nos vamos a meter en el parámetro. No, la idea es generar la evaluación correcta de cuánto es la utilización que yo le estoy dando a mi gente.
¿Cuál es la utilización que mi gente clave está teniendo en el día a día? ¿Cuáles son las interrupciones o los desperdicios de tiempo que están provocando que yo tenga 100 personas y que yo pudiese tener 60 haciendo exactamente lo mismo? Porque si yo tengo más personal, es porque alguna interrupción o algún desperdicio de tiempo o alguna cola o una espera están teniendo en el día a día. Porque ¿cuántas veces tenemos un vendedor esperando una cotización de la parte técnica? ¿Cuántas veces tenemos un proceso esperando que se haga algo? ¿Cuántas veces tenemos gente esperando también cosas tan pequeñas como no, decidimos gastar reducir los gastos de impresión? Entonces vamos a quitar las 20 impresoras que habían en la compañía y vamos a poner solo 2, una centralizada y la otra en tal lugar. Y entonces ahora nuestra gente tiene que caminar mitad de la oficina para ir a buscar una hoja. Y va de nuevo y a buscar una hoja. Entonces tengo un profesional que puede dedicar tiempo a algo que agrega valor, a atender un cliente, a visitar, a llamar a un cliente, a poner una orden de compra, pero no, él tiene que dedicar más tiempo ahora porque tiene que ir 1 minuto, 2 minutos, 20 minutos al día a buscar una impresora, a buscar un papel, a buscar algo que decidimos recordar porque no, el lapicero, no, ya no vamos a tener mucho, se perdió el lapicero, hay que irlo a buscar a tal lugar. Generamos unos gastos, unas reducciones de costo, unos cortes de costo que nos vuelven ineficientes y tenemos unos costos hundidos porque no los medimos y muy pocas empresas realmente lo miden. ¿Cuánto es la utilización de mi gente? Yo tengo una persona clave, un abogado. Tengo un abogado, que quiero que esté haciendo el abogado, que esté litigando, que esté atendiendo a un cliente, no lo quiero que esté imprimiendo algo o esperando unas hojas o... Sí, sería un misceláneo muy caro. Correcto, Como correcto. se dice en la Tengo calle. un profesional con un grado de experiencia, con un servicio que yo puedo cobrar haciendo algo que no me va a traer una venta más y provocando interrupciones. Por ejemplo, el tema de ahorros en IT, que es muy común. No vamos a comprar computadoras ni vamos a mejorar las computadoras. Y resulta que yo tengo que hacer un análisis todos los meses de información y porque mi computadora no es la correcta, el sistema se pone lento. Y tengo que sentarme a esperar 20 minutos, 30 minutos a que el sistema me dé la información. Calculemos eso en un año por el número de personas que tenemos en una compañía. ¿Cuánto me cuesta la computadora correcta para que el sistema sea eficiente? Entonces, hacemos algunas veces algunas reducciones de gastos o unos cortes de costos, como le llamamos nosotros, que nos afectan mucho más en el área productiva o en la utilización de las personas, que para mí es lo que tenemos que tener en evaluación. Y eso es lo que me va a decir a mí que tengo la gente correcta o no. Claro, hay que evaluar la otra parte del negocio. Yo no voy a llevar, vamos a ver, dándole un ejemplo. Yo puedo con cinco vendedores atender 10 clientes. Entonces, y los atiendo bien. Si yo tengo 5 clientes, 5 vendedores, estoy al 100% de utilización. ¿Qué pasa cuando yo estoy al 100% de utilización? Por alguna razón, se mueve el mercado, alguien quiere ayudarme, alguien quiere comprarme. ¿Cómo esos vendedores van a lograr atender un 11? Yo no puedo estar al 100% de capacidad. ¿Por qué razón? Porque voy a poner en cola a mi cliente, voy a sacrificar mi servicio, pero tampoco puedo estar al 20% de capacidad. O sea, no puedo tener 10 vendedores para 10 clientes, porque no. Yo tengo que poder medir la utilización y al final de cuentas, tal vez la recomendación es siempre que medir cómo estoy utilizando los recursos, qué utilización tengo y qué espacio de crecimiento también tengo. Este tema ahorita en el mercado, el tema de la reducción de costos, esas variaciones en los costos, está por los cielos porque el tema del teletrabajo nos vino a decir muchas cosas, que muchos colaboradores de las empresas quizás no estaban haciendo el trabajo óptimamente o quizá del todo no se necesitaba. Igual en el alquiler de los edificios donde opera una empresa, bueno, ya nos dimos cuenta que no necesariamente ocupábamos 100 metros cuadrados, porque la gente no está trabajando en el sitio y en lugar de 100 metros cuadrados quizás ocupamos 50 metros cuadrados. Entonces hay un gran trabajo en este sentido ahorita. En esta nueva realidad que tenemos ahorita. Sí, yo desafío mucho el concepto de que a veces tratamos de satanizar al colaborador.
al empleado. ¿En qué sentido? A mí me pasó hace poco con un cliente, me dijo, mira, hoy tengo el 60-70% de la gente que tenía sin pandemia y estoy haciendo lo mismo. Entonces me decía, es que tenía un montón de vagos. No, ¿qué pasa si tu sistema está provocando el desperdicio? ¿Qué pasa si en mi casa yo soy mucho más productivo porque no tengo las interrupciones del día a día, que me llaman para esto, que me preguntan esto, pero cuando estoy en mi casa puedo estar más concentrado y mi porcentaje de trabajo efectivo es mucho más alto en mi casa que en la oficina, donde llega el compañero a preguntarme sobre el partido de fútbol o llegan a preguntarme y me interrumpen un montón de veces. Entonces, conscientemente yo creo que son muy pocos, y creería que son muy pocos los colaboradores que llegan a la oficina a decir, voy a ir a mi oficina a perder tiempo. Pero sí hay muchas interrupciones en el día a día, que cuando estamos metidos en una oficina, 100 personas, que el ruido, que las reuniones, que un montón de cosas que hoy se han tenido que desafiar. ¿Por qué? Porque ya no estamos todos en el mismo lugar, estamos dispersos, entonces ahora yo soy más productivo. Claro, cuando terminé de lidiar con mi hijo, que quiere que como estoy en la casa estoy jugando con él y todo lo demás, pero cuando ya yo logro aislarme de esas interrupciones de mi casa, por decirlo así, y me dedico a mi trabajo, probablemente tengo mucho menos interrupciones que las que tenía en mi oficina, donde hay 200 personas, donde hay 100 personas. El mismo tema de los traslados. El tema de los traslados. Usted dura 1 hora, 1 hora y media en trasladarse de su casa al trabajo. Bueno, correcto. Es posible que si usted salía a las 5, un día no le importe dejar su máquina a las 6, porque no tiene que trasladarse, ya está correcto. En la casa. Entonces puede ser que por ese lado también el mismo colaborador esté invirtiendo un poquito más de claro. tiempo en algunas. Claro, yo creo que también evidentemente y más con los jóvenes de hoy en día, puede que hasta se sientan mucho más motivados con su trabajo al estar haciéndolo desde su casa. Y está demostrado, una persona con la motivación correcta es mucho más productiva que una persona que llega a sentarse a una oficina, nada más por cumplir con un horario. Entonces, si yo tengo gente hoy que está teniendo una mayor motivación de hacer las cosas, está teniendo menos interrupciones, muy probablemente el resultado final es que estoy haciendo más con la misma cantidad de recursos o hasta con menos recursos. El mismo tema de, por ejemplo, yo tengo un cliente que hace poco él hace galletas. Adquirió una máquina que la opera una sola persona y hace el trabajo como de 5. Exacto. También estas situaciones han venido a cambiar mucho. Correcto. La parte informática también ha desplazado a mucha gente, ¿no? Totalmente. Y ahora vienen los robots. Sí, la inteligencia artificial que toma decisiones por nosotros. Yo creo que sí, el tema de modernización, el tema de automatización, el tema de tomar decisiones de forma más ágiles con inteligencia artificial, el tema de tener más datos a tiempo real para tomar uno de decisiones en el día a día, sí viene a hacer un desafío para las personas, porque lo que viene es a transformar el trabajo. Si yo me quedé encasillado en lo que yo sé hacer y no estoy evolucionando a las nuevas cosas que trae el mercado, como trabajar en inteligencia artificial, conocer más de tecnología, definitivamente va a ser el monstruo que me va a comer a mí, porque yo no decidí transformarme. Entonces, los trabajos tienen que evolucionar. Nosotros tenemos que evolucionar. ¿Por qué? Porque las tareas repetitivas, burocráticas, cotidianas, las van a automatizar. Las cosas que se hacen 20 veces al día, las empresas van a buscar automatizarlas. Y si yo soy un robot con corazón y flujo de sangre y llego a la empresa a hacer el mismo documento todos los días, me voy a ver desafiado por una computadora que haga mi trabajo. Pero si yo me voy profesionalizando y voy mejorando mi experiencia y voy aportando más al negocio y dejo de ser una máquina cualquiera, definitivamente me tengo que sentir asustado. Pero entonces no es que la tecnología viene a matarme o viene a quitarme mi trabajo, es que yo me senté y me estanqué en ese trabajo que es repetitivo, que lo puede hacer un robot. Muy interesante, don José, esta reflexión que usted hace. Claro. La verdad es que muy, muy interesante, sí, claro. O sea, no es que me desplazan, es que yo me dejé desplazar. Exactamente. Porque la realidad de las cosas es que todos los días tenemos que aprender algo nuevo. Sí. Todos los días tenemos que estar modernizándonos. Proponer algo nuevo.
hacerme como, no indispensable, pero hacerme de verdad yo importante para la empresa en la que trabajo o necesario, por decirlo así. Claro. Imagínese que todos al final del año nos sentaran en una silla y nos dijeran, usted me tiene que demostrar que usted me dio 8 veces su salario. Usted me lo devolvió de alguna forma. O trayendo más ventas, o reduciendo gastos. ¿Ese número 8 de dónde sale? Sale de algunas historias, digamos, de algunos estándares que tienen empresas de clase mundial. ¿Ok? Tal vez no sea 8, pero póngase a pensar uno como colaborador o como profesional, uno dice, ¿cuánto aporté? ¿Cuánto aporté al negocio? ¿X cuánto? ¿X1? ¿X2? Por lo menos me pagué mi salario, porque todo el año me pagan un salario, todo el año me pagan mis vacaciones, todo el año me pagan, la compañía paga los gastos que tiene que pagar por tenerme a mí. Me da alimentación en algunos casos, me da un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se supone que yo se lo voy a devolver. Entonces, ¿cuántas veces conscientemente nosotros decimos cómo se lo estoy devolviendo? Y cuantifiquemos ese cómo se lo estoy devolviendo. Sí, todo gasto tiene que producirme un ingreso mayor. Correcto, correcto. No hay, sí. Entonces, ¿por cuántas X me multiplico yo como gasto? Sí, claro. Don José, tal vez así como para ir cerrando, si le pidiéramos a usted unos 3 o 4 pasos básicos para iniciar un proceso, una estrategia de reducción, ¿cuál sería ese orden que usted nos diría? Yo le daría el primer orden, medir. O sea, el primer orden, tomar una fotografía de nuestros ingresos y nuestros gastos, cómo están hoy. Y poderlo llevar hasta el punto de indagar en qué productos o en qué departamentos, a quiénes están y cuál es ese indicador de rentabilidad o de retorno por la inversión que tengo en cada área. Ese sería para mí paso 1. ¿Por qué? Porque eso sería como decir, yo me voy a montar a mi carro sin el dash, sin los relojcitos que tenemos ahí que nos dicen velocidad, temperatura, esto y lo otro. Si yo soy un administrador de mi negocio y yo no tengo el tablero de control, cualquier decisión va a ser por agalla o por riesgo o por ocurrencia. Pero si yo tengo el dash de mi carro y yo sé que este departamento está en verde, que este departamento me da una rentabilidad, que este departamento tal cosa, o sea, yo lo puedo medir. Mi primera recomendación es hagan una medición consciente de cada uno de los servicios, procesos, productos y personas. Midamos, es lo más importante. Midamos cuánto me trae esta persona, midamos cuánto me cuesta. Midamos las interrupciones que tiene esa persona en el día a día. Tomémonos el tiempo de entender lo que está haciendo y entender las dificultades que está teniendo. Porque nosotros como líderes tenemos que buscar eliminarle las barreras a la gente que está trabajando para que ellos logren sus resultados. Porque si mi gente no logra resultados, no es porque él es malo, es porque yo tampoco le ayudé. Yo tampoco le facilité las cosas. Yo tampoco le di el feedback o el entrenamiento correcto. Entonces, 1, midamos. Tengamos claridad en dónde estamos parados hoy. 2, establezcamos indicadores que nos permitan en el día a día saber si estamos bien o mal. Indicadores de utilización de persona, o indicadores para medir las interrupciones, o indicadores de espera, de procesos que deberían darse en 1 hora y se dieron en 2 horas. ¿Por qué se dieron en 2 horas? ¿Por qué un cliente tuvo que esperar una cotización? ¿Por qué un producto no se entregó en tiempo como debería ser? Porque ahí dentro de esos indicadores y del incumplimiento de esos estándares de servicio que nosotros tenemos, están los problemas de costo. Están las cosas en que estamos perdiendo nuestra gente, nuestros recursos y nuestros clientes esperando. Entonces, definamos indicadores. En esta compañía, las cotizaciones salen en 1 hora. La que no salga en 1 hora, hay que estudiar por qué. Porque yo quiero que salgan en 1 hora. En esta compañía entregamos producto en tanto tiempo. Si no entregamos en tanto tiempo, ¿por qué no lo entregamos en tanto tiempo? Entonces, definamos patrones que nos digan y nos levanten la bandera todas las mañanas y nos digan aquí hay un problema. Porque lamentablemente los costos escondidos detrás de eso son los que nos drenan. Es tiempo, gente que no utilizamos, es producto esperando, es facturas que no podemos facturar porque ni siquiera han llegado al cliente, porque no le hemos entregado el producto. Entonces está esperando. Después, una de las cosas que yo desafío muchísimo es el tema de la cartera de clientes que hoy tengo. Evaluar formalmente la cartera de clientes que hoy yo tengo.
Porque normalmente la teoría de Pareto dice que del 20% de tus clientes nace el 80% de tu rentabilidad. Y nos fijamos en esos y le damos un muy buen servicio a esos 20. Pero resulta que también tenemos un 80% de los clientes que probablemente 30% de esos 80, los primeros 30, me dan algo de negocio, me dan algo de plata. La segunda porción, que es otros 30 probablemente, termino tablas. Y la última porción, un 20%, estoy perdiendo plata. Y estoy perdiendo plata con esos clientes. Entonces hay clientes que pueden generar una pérdida de dinero para la compañía, porque son demandantes, porque se quejan a cada rato, porque me devuelven el producto, por un montón de cosas. Entonces la segunda es evalúe bien su cartera de servicio y de productos y de clientes. Porque puede ser que a veces ese cliente le subas el precio y al final termine comprándote y mejoraste el negocio. O le subiste el precio y se fue y sigues con un mejor negocio porque no le estabas ganando de por sí. Entonces, evalúe su cartera porque hay clientes que te drenan el negocio. Hay clientes que te drenan los recursos. Y tener gente dedicada a atender una cantidad de clientes que no te están dando nada. Es sumamente importante entender tus clientes. Ver cuánto es la flexibilidad de tu precio también. Porque a veces decimos, no, que todos los precios hay que bajarlo porque la competencia bajó por esto y lo otro. Pero si mi servicio es diferenciado, realmente, yo no tengo que irme corriendo una estrategia de bajar precios. ¿Y cuánto más voy a vender si bajo precio? Pregunto. Y la otra es, ¿cuánto menos voy a vender si subo precios? Y no hacemos esas evaluaciones. Y tomamos una decisión que corroe el negocio porque bajamos el precio del 20 que me estaba dando rentabilidad, porque este se está quejando que está en el que no me da rentabilidad, que no me da negocio, que es ruin y daño mi negocio. Entonces yo desafío mucho el concepto de tocar el precio para abajo. Más bien reto a demos un mejor servicio, demos un servicio de excelencia para poder subir el precio y que el precio sea insignificante para mi cliente. ¿Okay? En ese sentido. Y de último, yo creo que importante que toda decisión sea medida. Toda decisión sea conscientemente medida. ¿Cuál es el retorno o cuál es el efecto que tiene esa decisión que estoy tomando de quitar un gasto, de quitar a una persona, de sacar un producto del mercado? ¿Cuánto me está dando? Porque puede haber un producto que no sea rentable, pero es un gancho de entrada. Es el producto más fácil de vender, que todo el mundo necesita, y puede ser que no sea rentable, puede ser que me dé un 1, un 2, o me dé un margen muy pequeñito, no debería darme menos, pero me permite entrar a un montón de clientes, me permite poner mi nombre donde este cliente, darle un excelente servicio y luego venderle mis otros productos que son de alta rentabilidad. Pero a veces cortamos el producto balanza, el producto flecha que me deja entrar. Sí, eso es como, yo pongo mucho el caso de una pulpería. Si una pulpería no tiene pan y no tiene leche, en la mañana nadie va a ir a esa pulpería, porque es lo que la gente va a ir a comprar. Correcto. Y si sabe que en esa pulpería no hay, lo que hace es ir a buscar otra. Exacto. Independientemente si la leche le deja o no le deja ganancia, pero es ese gancho para... Es ese gancho de entrada, definitivamente. Entonces yo creo que haga un diagnóstico, sepa dónde está. Si usted tiene un problema de que toda la mañana se levanta con dolor de cabeza y todo esto, ¿qué tiene que ir a hacer? Ir al médico. Si hoy tenemos un problema de negocio, vayamos al médico y que nos haga todos los análisis necesarios. 2, mídase todos los días. Mídase todos los días qué está haciendo y cuál es el resultado de lo que estoy haciendo. Es una medición constante. Es una medición constante. Póngale indicadores a las cosas. Porque, y hay un ejemplo muy típico, muy común, si yo quiero bajar de peso y me subo a la balanza todos los días, no voy a bajar de peso porque no estoy midiendo lo que tengo que medir. Lo que tengo que medir es 2 cosas muy sencillas que me ayudan a bajar de peso. O cuánto ejercicio estoy haciendo para quemar calorías, cuánto estoy comiendo de menos o cuánto estoy comiendo mejor. Entonces, al final el indicador debería ser cuánto estoy cumpliendo mi plan de ejercicio que un profesional me lo dio y cuánto estoy cumpliendo mi plan de dieta que otro profesional me lo dio y me dijo, si usted cumple estas 2 cosas, el peso es indiferente, ni se meta a la balanza. Si usted está controlando estas 2 cosas, la ropa le va a quedar más delgada. Usted se va a dar cuenta por naturaleza que está bajando de peso.
Pero si yo me subo a la balanza y no hago mi plan de nutrición y no hago mi plan de ejercicio, ¿qué estoy esperando? Magia. Sí, eso es lo que estoy esperando. Para que pase algo diferente hay que hacer cosas diferentes también. ¿Verdad? Diferentes. Sí, claro. No sé, no sé si tiene alguna cosita antes que usted quiera expresar, y sí me gustaría, en nuestro gremio somos alrededor de 20.000 colegiados y este programa llega a muchos de ellos. Si usted quisiera no solo que le hagan alguna consulta, como usted ya lo ofreció al principio del programa, sino que ya aparte alguna asesoría diferente, si usted gusta dar dónde lo pueden localizar a don José. Claro, correcto. Yo creo que primero volver al principio, agradecerle al colegio, agradecer la oportunidad de darle a alguien la primera oportunidad de participar y de llegar a 20.000 personas, estar aquí. Yo creo que nosotros tratamos siempre de poder aportar a nuestros clientes, aportar al negocio, aportar a la sociedad, porque ahorita estamos siendo llamados a aportar en todo lo que podamos para la situación que tenemos. Y definitivamente, sin compromisos de ningún tipo, estamos para contestar preguntas. La idea es dejarles el correo. Mi correo es jose.lia@lqconsultores.com. Mándenme sus correos, mándenme sus preguntas y con mucho gusto el equipo les vamos a contestar, desde mi persona hasta el equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos conscientemente que si todos estamos mejor, el país está mejor. Y si yo puedo aportar un granito de arena en que alguien ayude a resolver un problema, ¿por qué no? Entonces, tratemos de ser colaborativos, ser solidarios con nuestro negocio, con nuestro país, con nuestra cultura el día de hoy. Esa palabra solidaridad se ha vuelto muy común en los últimos 7, 8 meses, ¿verdad? Correcto. Tenemos que ser solidarios, claro. Totalmente. Don José, los agradecidos somos nosotros, de verdad, por ustedes venir a regalarnos parte de ese conocimiento que usted tiene desinteresadamente. Muchísimas gracias, don José. Un placer. A ustedes, estimados colegiados, muchísimas gracias por su atención. Esperamos de nuevo que haya sido, o sea, de su provecho todo esto que hoy este conocimiento que hemos adquirido el día de hoy, gracias a las empresas Tecapro y Cyberfull, quienes son patrocinadores de este programa. Para todos ustedes, estimados colegiados, los esperamos en una nueva entrega muy pronto de La Voz del Contador Privado, programa que desarrollamos acá desde las instalaciones del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Para todos ustedes, un gran saludo. Hasta pronto.